Podemos empezar, Char. Hay quórum. Bueno, pues vamos a dar inicio. Muy buenos días, bueno, tardes ya. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la Universidad Iberoamericana Puebla. El Departamento de Humanidades y la Licenciatura en Literatura y Filosofía presentan esta mesa de diálogo titulada Restaurando Notre Dame desde la Academia. El 15 de abril de 2019, la icónica Catedral de Notre Dame ardía en llamas. Durante 15 largas horas, el fuego devoró parte de su estructura, dejó su aguja colapsada y siglos de historia, arte y espiritualidad en riesgo. Un evento que sin duda quedó grabado en la memoria de muchos y que impulsó un movimiento para recuperarla. 5 años después, Notre Dame vuelve a abrir sus puertas. Un regreso esperado, anhelado, pero también muy debatido. Tuve la oportunidad de estar en París apenas 5 días antes de su reapertura. Lo primero que hice al llegar fue visitarla. Ahí estaba, en el centro de la Ile de la Cité, mirando al río Sena como de costumbre, imponente, pero al mismo tiempo oculta tras carpas y rejas. A pesar de no poder acercarme tanto, ni mucho menos entrar, me llamó la atención que no había mucha gente intentando ver a través de las rejas, ni siquiera alrededor de ella. Y es que aunque la restauración ha sido minuciosa y bastante fiel a la estructura original, no todos están convencidos con el resultado. Muchos dicen que el interior ya no se siente tan gótico ni tan misterioso como antes. La nueva iluminación, pensada para resaltar su arquitectura, sin duda ha despertado muchas opiniones divididas. Durante un tour que hice por la Torre Eiffel, la guía hablaba con cierta molestia sobre los cambios modernos que ha tenido París, por ejemplo, el cambio de colores por los que ha pasado la Torre Eiffel o por la construcción de la Torre Montparnasse, un edificio realmente feo que desentona por completo con la ciudad, pero al mismo tiempo tiene una vista increíble de la Torre Eiffel. En fin, como todo monumento histórico, Notre Dame ha generado bastante controversia. ¿Hasta qué punto una restauración puede modificar la identidad de un monumento tan antiguo y lleno de historia? Con esta pregunta damos inicio al conversatorio Reconstruyendo Notre Dame desde la Academia, un espacio para analizar el proceso de restauración de este ícono del arte gótico, su impacto en la ciudad y las emociones que ha despertado en quienes han sido testigos de su reconstrucción. Soy Char Mejía, estudiante de comunicación, y esta tarde nos acompañan el maestro José Luis Camacho Gasca, quien es licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se tituló con la tesis Fernando Rielo, un representante de la mística hispánica contemporánea. También es maestro en Estética y Arte por la misma universidad. Se tituló con la tesis Perspectivas del Arte Sacro Contemporáneo, obteniendo el cum laude en abril de 2012. Entre sus reconocimientos académicos están el diplomado en estudios medievales por parte de la Orden Dominica, el segundo lugar del Premio Filosofía y Letras en categoría ensayo en 2011, con el trabajo Sobrevivir en Babel y diferentes seminarios y cursos, entre los que están diversas ediciones de las cátedras Eusebio Quino, Ignacio Yacuría y Alain Turaine en la Ibero Puebla y otros seminarios interdisciplinares en la UAP. Fue curador de las exposiciones Agustín, El monstruo de África y del programa Reconocer, ambos en el Museo Ex Convento de Santa Mónica. Ha publicado ensayos y artículos en Elementos, Círculo de Poesía, Consultario, Rúbricas y un capítulo del libro en la colección La Fuente de la Universidad Autónoma de Puebla. Así como en algunas revistas del sistema universitario jesuita como Didac. Ha sido ponente en diversos congresos en la Ibero Puebla, como el Coloquio de Arte, Mística y Profecía, en la UAP con el Quinto Coloquio Internacional de Narrativa Mexicana y otros. Recientemente participó como ponente en el Congreso Internacional de Estudios Medievales en la Universidad de Michigan. Actualmente es coordinador de la licenciatura en Literatura y Filosofía en la Ibero Puebla y miembro de la Red de Filosofía de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina. Sus líneas de investigación tienen que ver con la relación fe-cultura, poesía mística y arte sacro del siglo XX. Esta tarde también nos acompaña la maestra Gabriela Calleros Buenfil, originaria de la ciudad de Puebla. Realizó estudios superiores en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
y cursa actualmente el doctorado en estudios socioterritoriales en el instituto ya mencionado con opción terminal en Patrimonio Cultural y Turismo. Entre sus líneas de investigación son territorio, imaginarios y patrimonio cultural, historia de la Iglesia, así como de hospitales en el periodo novohispano, siglos XVI a XVIII. Se ha especializado en gestión museográfica, procesos y procedimientos, realizando curaduría e investigación en exposiciones temporales. Colaboró como dictaminador en proyectos del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Puebla. Se ha presentado en diferentes foros nacionales como ponente y apoyo logístico. En modalidad virtual ha participado compartiendo sus trabajos de investigación en distintos seminarios académicos. En el marco de los 433 años de fundación de lo que hoy es Atlixco, presentó la conferencia La Fundación de la Villa de Carrión. Es coautora de Atlixcayotl, 50 años de cultura y tradición. Participó en la investigación editorial del libro en 2 tomos, Puebla, Ciudad del Progreso Pasado y Presente, de una metrópoli en transformación, del Ayuntamiento de Puebla. Y en fechas recientes, con colaboración para el libro digital Gentes del Saber, en revisión editorial. Actualmente se desempeña también como investigadora independiente. Maestro José Luis, muchas gracias por estar aquí. Profe, le cedo el micrófono y damos inicio. Gracias, Cher. Bien, nos vamos a estar rebotando el micrófono entre Gaby y yo. Decidimos que empezara yo porque la parte que yo voy a trabajar es la parte histórica más dura, para después pasar a algo más enfocado al asunto de la gestión del patrimonio. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la razón por la que yo voy a empezar. Agradezco a DCI por la cobertura, a nuestra gestora Lore Arciniega, sin la cual nada se puede lograr en este departamento, y la presencia de la directora del departamento, la maestra Ana Lidia. Veo caras conocidas, veo estudiantes, va a haber aspirantes también que están por llegar. Y vino mi mamá. Entonces, estoy muy contento. Bien, y gracias también a la Comisión de Espacios e Intendencia también que nos ayudan siempre. Bien, quiero empezar con una metáfora que voy a construir a partir de una obra de arte. Perdón, a veces chispa el PowerPoint. Miren, lo que están viendo es una serie de pinturas que Claude Monet pintó alrededor de 1892 y 1894. Ustedes saben que los impresionistas, sobre todo, abordaron dos temáticas principales, la luz y el color. Es decir, al perseguir un arte no figurativo, al empezar a difuminar los objetos, ellos querían hacernos conscientes de nuevo de la luz y del color. Y en aquel entonces, Monet hizo un experimento en la Catedral de Rouen. Se fue a vivir a Rouen un tiempo, rentó un departamento que estaba muy cerca de la catedral y lo que hizo fue pintar la misma catedral en diferentes momentos del día. ¿Vale? Y el resultado son todos esos cuadros que ven. No están precisamente en orden, ¿sale? Pero lo que él se preguntaba era cómo se vería la catedral en el crepúsculo, en el amanecer, a mediodía, etcétera, etcétera. Y pues a lo mejor arrojaría esta cuestión filosófica de si es la misma catedral, ¿de acuerdo? Yo estudié en el centro un tiempo, Gaby entenderá lo que voy a decir ahorita. Visitar la catedral a las 7 de la mañana es radicalmente distinto que visitar la catedral a las 7 de la noche, ¿no? Y con esto, ¿qué quiero decir? Que los objetos se nos presentan bajo ciertas formas, bajo ciertas condiciones y afectan muchísimo la percepción que tenemos sobre ellos, ¿no? Y pues si esto pasa con cosas tan sencillas como nuestros propios espacios, nuestras habitaciones, nuestros cubículos, nuestros estudios, pues ahora imagínense con una mole como una catedral y específicamente una catedral gótica, ¿sí? Y lo que hoy quiero compartirles tiene que ver precisamente con esto. Es la misma catedral, no es la misma catedral después de la catástrofe y después de todo lo que ha pasado, porque el incendio no es la única catástrofe que le ha pasado a Notre Dame, ¿sí? Y quiero empezar por lo básico, ¿vale? ¿De qué es producto Notre Dame? Notre Dame es producto de un periodo histórico que los medievalistas llaman la primavera del siglo XII, ¿sí? Es un espacio donde la Europa feudal ya se está asentando, los reinos se empiezan a configurar,
de una manera mucho más contundente que en su primera fase, y eso permite muchos proyectos culturales muy ambiciosos. Lo que hoy entendemos por gótico es en realidad un estilo internacional. Hubo un gótico francés, hubo un gótico alemán, hubo un gótico español, y hay un historiador, Luis Beckmann, que dice que el gótico vino a morir aquí, a México, y que se expresa en los conventos del siglo XVI. La maestra Ana Lidia se acordará, apenas fuimos al convento de Huejotzingo, y Planave es un portento del gótico, y de ahí parte esta teoría de que ese estilo ha venido a morir, que la Edad Media vino a morir aquí, ¿vale? Eso es discutible, y si quieren después hacemos otro foro sobre eso, pero en esencia Notre Dame es un fenómeno medieval, y como tal debemos analizarla en un primer momento, antes de que otros fenómenos la empiecen a resignificar. Por eso escogí este fotograma de una película de Ridley Scott que se llama El Último Duelo. A lo mejor la vieron, a lo mejor no la vieron. Es con Matt Damon, que me cae muy gordo, pero ahí hace un buen papel. Y hay una parte donde se ve Notre Dame en construcción, y me llamó poderosamente la atención porque es una escena muy fugaz, pero pues nunca la vemos así como en su fase constructiva. Y tenemos que considerar que fue un símbolo de la ciudad, quizás el más contundente antes de la aparición de la Torre Eiffel. ¿Sí? Entonces, bueno, es un, como dicen los gringos, un landmark, ¿no? Algo que marca el paisaje para bien, en este caso, ¿no? Y como tal, Notre Dame a ver, no es la catedral más grande de Francia, ¿vale? Hay otras mucho más grandes, más espectaculares. No tiene el programa iconográfico más ambicioso, hay otras que la superan. No es la más alta, o sea, es la número 13 de Francia, pero el papel que juega en el imaginario colectivo es poderosísimo por varias razones que ahorita voy a tratar de reseñar. Una de ellas es que Notre Dame pudo superar una separación radical que muchas catedrales medievales tuvieron, y me voy a explicar con esto. Hubo muchos reinos medievales que tuvieron una catedral del rey y una catedral del obispo, es decir, un espacio que la gente relacionaba con el poder monárquico, que generalmente era donde se coronaban los reyes, y otro espacio que la gente relacionaba con el poder eclesiástico, que era la sede episcopal. ¿De acuerdo? Los reyes no se coronaban en Notre Dame, se coronaban en Reims, ¿sale? Y otras catedrales como Chartres y Estrasburgo tenían el matiz de sede episcopal. Notre Dame de París siempre fue una catedral citadina, es decir, era un símbolo de la ciudad, y desde su construcción, pues creo que tuvo esa perspectiva por el papel central que ocupa en esta isla, ¿no? Que es un banco del Sena, la isla de la Cité. Pero no solo eso, Notre Dame es el producto de una espiritualidad específica, ¿vale? Si tú lees un texto de cualquier místico medieval, el que sea, si lees al maestro Eckhart, si lees a Juliana de Norwich, por ejemplo, si lees a San Bernardo de Claraval, hay una idea muy concreta de lo que Dios es, o por lo menos de cómo se manifiesta, y es Dios es luz. Dios es luz, es un océano de luz infinita, es una esfera de luz infinita, ¿sale? Es algo que rompe las tinieblas, que las quiebra, que las invade y que lo invade todo con su luz. Y esto está en total y completa contradicción de lo que la mayoría de nosotros nos imaginamos alrededor de una catedral gótica, ¿cierto? La mayoría de nosotros pensamos en una catedral gótica como un espacio lúgubre, oscuro, que me va a salir ahí el Nosferatu, ¿no? Chicos, chicas, es producto del romanticismo, ¿sale? O sea, eso es una mirada del siglo XIX. Una catedral medieval no está planteada para ser oscura, y mucho menos una catedral gótica, ¿sale? El románico es más oscuro, pero este no. ¿Por qué? Porque incorpora un montón de tecnologías que en el siglo XII eran recientes. Por eso es la primavera del siglo XII, ¿no? Los franceses se van a las cruzadas y regresan con un montón de técnicas constructivas, ¿sale? Con un montón de conocimientos que han robado del Islam, y dos de ellos nos importan muchísimo. La tecnología para construir el arco ojival, ¿vale? La tecnología para estos sillares enormes que permiten unos edificios impresionantes, y la tecnología para hacer vidrio a color. Europa no sabía hacer vidrio a color, los musulmanes sí. Entonces la gente regresa de las cruzadas con estos conocimientos, y entonces los empieza a aplicar en un espacio donde se note que Dios es luz, ¿sí? Entonces el planteamiento original es que la gente medieval en el siglo XII-XIII entrara a la catedral y fuera bañada por una luz multicolor, ¿sí?
Entonces, es para que vean cómo cambian las cosas dependiendo del tiempo, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho, se llama Historia del Cielo, de dos autores, McDaniel y Long, y hay una cita que nos puede ayudar a entender esto. Uno de los grandes impulsores del gótico, el abad Suger de Saint-Denis, pues se dedica a cambiar iglesias románicas y transformarlas en góticas. Y estos autores dicen, cuando el abad Suger reemplazó el pesado ábside carolingio de Saint-Denis con un coro más espacioso, con un rosetón, con un vitral, lo hizo rodear de un círculo de pequeñas capillas. Las vidrieras iluminaban el espacio resultante similar a una gran sala. Según el abad, cito, la iglesia entera brillaría con la maravillosa e ininterrumpida luz que darían las más luminosas ventanas inundando la belleza interior. ¿Sí? Entonces, bueno, es un esfuerzo que empieza en la iglesia, es un abad el que lo propone, y después otros clérigos, pues, o sea, él hizo escuela y otros obispos y otros prelados dijeron, pues también hay que renovar nuestras iglesias de este modo, ¿no? Uno de ellos fue el constructor de Notre Dame, que fue un obispo que se llamó Maurice de Sully. Él contrató a un arquitecto cuya identidad se desconoce. Parece mentira que algo tan importante tenga el arquitecto perdido para diseñar una nueva iglesia en 1160. Su construcción requirió la demolición de varias casas de un pequeño barrio medieval y la primera piedra se colocó en junio de 1163 con la presencia del Papa Alejandro III. Parece un fenómeno raro en la Edad Media, pero el Papa acostumbraba a darse una vuelta a París frecuentemente, ¿no? 70 años después, hacia 1260, Notre Dame quedó completada en su mayor parte, incorporando varios elementos góticos de los distintos constructores que guiaron la catedral hasta su finalización, que se da por terminada en el año 1345. Entonces es un espacio muy, muy amplio. Al obispo Sully no le dio tiempo de verla terminada. Inauguró el altar, hizo una misa ahí, pero no la vio terminada. Y pues es un esfuerzo tanto eclesiástico como de la corona para que el espacio quede terminado. Lo que van a ver aquí son representaciones muy tempranas de Notre Dame. Aquí hay una en una miniatura medieval que se llama La mano de Dios protege a los fieles, que está en el Met, y es de 1452. Es de un miniaturista que se llama Jean Fouquet. Y ahí la pueden ver, pero ya está terminada, si se dan cuenta. Aquí aparece otra vez en un misal que se llama Pontifical Roman Aux Arms de Jan II de Mauleón. Está en el Museo de Cluny, este es un poquito posterior, 1525, pero nos da una buena vista a la fachada y a una serie de estatuas que hoy ya no existen porque fueron destruidas en la Revolución Francesa, que son estas pequeñitas que ven justo arriba de los arcos de abajo. ¿Vale? Eran 28 figuras, muchas de ellas reyes del Antiguo Testamento. Entonces, cuando llegó la revolución, pues obviamente todo eso ya no estaba chido, ¿no? Y bueno, insisto, va a ser una marca del paisaje durante mucho tiempo. Aquí está en un grabado de Israel Silvestre, que se llama, es una serie, se llama Lugares más interesantes de París y sus alrededores, es de 1650. Ahí pueden ver una vista trasera, ¿no? Donde se ven muy bien los arbotantes, ¿no? Los arbotantes son muy importantes en la arquitectura gótica y son muy importantes en el tema del incendio. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí hay un grabado anónimo de 1730 en la obra Facad et Parvis Bex, 1730-1740. Entonces vemos cómo la catedral empieza a transitar por el tiempo de manera lenta pero segura y se va enriqueciendo, ¿de acuerdo? Muchas peregrinaciones pasan por Notre Dame porque tiene reliquias muy importantes. ¿Sale? Después de la Cuarta Cruzada, un rey latino, Balduino, le vendió al rey de Francia la corona de espinas. Si es la corona de espinas, bueno, podemos tener dudas razonables de que lo sea o no. Un clavo de la crucifixión, una astilla de la cruz. ¿Vale? Entonces, teniendo reliquias tan importantes, muchas peregrinaciones que pasaban por Francia hacían un alto especial en Notre Dame, ¿no? Eh, esa colección de reliquias va aumentando y durante buena parte de la Edad Media, antes de la Reforma Protestante, pues eso garantiza su popularidad, ¿de acuerdo? Pero hay más cosas aquí. En el siglo XVIII, el gótico se daba ya por terminado, ¿sí? Y hubo un rey que ustedes obviamente conocen, que es el Rey Sol, Luis XIV, ¿no? Que era un tipo muy amplio de miras, pero no tenía nuestra noción de conservación del patrimonio, porque esas cosas no existían en ese entonces, ¿no? Entonces él tenía una idea muy clara, el paraíso debe estar en París, ¿sale?
Entonces eso explica la construcción de Versalles, ¿no? Y el embellecimiento de la ciudad en sus jardines y en sus palacetes y demás. Notre Dame no es la excepción, ¿de acuerdo? Notre Dame pasa por una reconstrucción muy agresiva, no reconstrucción, una remodelación muy agresiva, y aquí la pueden ver justo antes del estallido de la Revolución. Aparece bastante desnuda, y si se dan cuenta hay muchos cuadros, ¿sí? Muchos cuadros muy grandes y parece una especie de galería, ¿vale? Esto tiene una razón de ser. Dos arquitectos comisionados por Luis XIV van embelleciendo la catedral y los gremios de París, el gremio de los herreros, el gremio de los carpinteros, el gremio de los pescadores, todos los gremios, cada año en mayo regalan un cuadro a la catedral. Entonces eso quiere decir que aparte de las reliquias, aparte de los objetos litúrgicos y aparte de todo lo bello que ya tenía, su acervo pictórico crece tremendamente y hay que acomodarlo, ¿no? Y como la pintura juega un papel muy importante en el 18, eso justifica este tipo de disposición de la catedral, si se dan cuenta. Em, Tuvo cambios, por ejemplo, el vidrio a color ya no estaba tan de moda en el siglo XVIII y lo cambiaron por vidrio transparente. Y eso implicó un montón de problemas en el siglo XIX cuando se decidió volverle a poner el vidrio a color. Se demolieron algunas capillas interiores para hacerla más espaciosa. Uno de los pilares de la puerta central fue demolido para permitir el paso de una especie de carro procesional, ¿no? Entonces, la catedral empieza a tener algunos cambios, sobre todo en su interior, ¿sale? Pero llega la revolución, ¿sí? Y pues en la revolución todo lo que huela al rey, todo lo que huela al obispo, todo lo que huela al antiguo régimen, pues ahí debe ser destruido, ¿no? Una turba entra a la catedral, se roba todo el metal precioso que encuentra para derretirlo y para acuñar moneda, destruye las pinturas, ¿vale? Las reliquias son escondidas de esa turba y ustedes saben que pusieron a una prostituta en un trono, entronizada como la diosa razón, ¿sale? Y sabemos que entonó, dicen los cronistas, una grosera canción francesa. No sabemos qué canción exactamente, ¿no? Se decapitan las estatuas de los reyes de Judea, identificados como monarcas franceses, entregado al pillaje el tesoro que empezará a ser repuesto hasta muchos años después. Fundidas algunas de las campanas, incluida la campana mayor, que se llamaba Marie, para hacer cañones. Cuando los clérigos constitucionalistas intentan retomar las prácticas de culto, el edificio se encontraba ya en muy mal estado. ¿Sale? Entonces, desde 1789 en adelante, la catedral empieza un declive muy acelerado, ¿sale? Porque pues, todo en la vida es mantenimiento, ustedes lo saben. ¿Sí? Para principios del siglo XIX, la catedral es una ruina, literalmente, ¿sale? Está plagada de mugre, está plagada de animales, de murciélagos, de aves que han hecho su nido ahí adentro. Está en un estado realmente lástimos, ¿sí? Pero la historia tiene muchas vueltas. La revolución malograda se convirtió en imperio y Napoleón Bonaparte entró al poder. Y Napoleón no quiso coronarse en Reims. Napoleón quiso coronarse en Notre Dame. Y coronarse en Notre Dame implicaba darle una manita de gato. ¿De acuerdo? Esta es de las pocas pinturas que tenemos del momento. Se llama Llegada de Napoleón a su coronación, de Charles Percier y Leonard Fontaine. Es una pintura de 1804. Ese toldo que ven ya no está así. Obviamente lo enchularon para que Napoleón entrara por ahí. Y lo que hicieron fue poner muchas telas, muchos paneles de madera, ¿sale? Y mucho, algo así como falso plafón, ¿sale? Para que la catedral se viera notable al momento de la coronación de Napoleón y está obviamente inmortalizado en esa gran obra de Jacques-Louis David, donde está el momento en que Napoleón se está coronando a sí mismo y está coronando a su esposa, ¿no? Entonces, sí, sí le dieron una manita de gato, pero ahora la catedral va a estar relacionada con el emperador. Va a ser la catedral del emperador. Y el encanto va a durar lo que Napoleón dure. ¿Sí? Napoleón cae, vienen los 100 días, vuelve a caer, se restaura la república y entonces todo lo que huela al emperador, guácala, ¿no? Tras la firma del concordato entre Francia y el papado, hubo otro intento de restaurarla, ¿de acuerdo? Pero eso no evita de nuevo que caiga en el olvido, ¿no? Y que otra vez empiece una descomposición acelerada que se traduce en pisos reventados, por ejemplo,
que se traduce, por ejemplo, en desgaste de gárgolas, desgaste de estatuas que se empiezan a caer, que empiezan a ser vencidas por el tiempo, y empieza una tendencia dentro del romanticismo que poco a poco empieza a valorar la ruina, ¿sí? Es decir, ese edificio vetusto, poco atrayente, etcétera, etcétera, bajo la mirada de los escritores románticos, de los poetas, de los compositores, empieza a tener un nuevo encanto, ¿sí? Y entonces hay una idea que debemos a un autor francés que se apellida Chateaubriand, que es la catedral gótica como algo perpetuamente inacabado. Es decir, que es algo tan monumental, tan grande, que siempre está en construcción, que siempre demanda esfuerzo, ¿sí? Porque es la expresión de una fe militante, ¿sí? O sea, es un espacio que siempre debe estar en continuo embellecimiento, ¿no? Entonces, cuando ves un fenómeno, por ejemplo, como el de la Sagrada Familia, que sigue en construcción, en perpetua construcción, más o menos entiendes esto. Por eso puse este cuadro, que es más o menos de la época de 1861, que se llama Y él lo terminará. Como siendo Dios mismo vendrá a terminar esto y en el fondo pone una catedral gótica ahí idealizada. Pero el verdadero renacimiento de Notre Dame tiene que ver con una obra literaria. Es decir, un escritor viene al rescate y es Víctor Hugo. ¿Sale? Víctor Hugo, imitando las novelas históricas de Walter Scott, pues hace una novela definitiva, es una novela total. Y cuando digo de la novela total, es que reconstruye la Francia del siglo XIV desde cómo se vestía el rey hasta cómo era la alcantarilla, ¿vale? Y pues todo esto aderezado con la historia de Quasimodo y de Esmeralda y del obispo y pues, todo esto que ustedes conocen, aunque sea por Disney, ¿no? O sea, todos tenemos un referente del jorobado de Notre Dame. Entonces, esa novela se vuelve tan increíblemente popular que la gente empieza a demandar que el espacio se restaure. Y el encargado de la restauración es un loco genial, que es Viollet-le-Duc, que es este señor que está aquí. ¿Sale? Viollet-le-Duc era un místico, era un apasionado de la Edad Media y tenía unas certezas abrumadoras de cómo eran las catedrales en la Edad Media. Obviamente muchas de las teorías que tenía Leduc no se sostienen porque no tenía a la mano lo que hoy tenemos para analizar cómo pudo haber sido realmente la disposición original de una catedral medieval, pero él estaba muy seguro y dijo, yo la voy a reconstruir tal cual era. Y es más, y le voy a poner mi toque. Y entonces es él el que lidera el esfuerzo reconstructivo a partir de 1850 más o menos. Entre 1830 y 1860 hay una fiebre reconstructiva en Europa, pero está encabezada por Viollet-le-Duc. La espiga que se quemó espectacularmente, la que se cae, no era medieval. Es una adición que Viollet-le-Duc le puso, ¿no? El conjunto escultórico de los 12 apóstoles y los 4 evangelistas, que son muy reconocibles porque están verdes, ¿no? En la parte de arriba, son de Viollet-le-Duc. Muchas gárgolas, que uno estaría tentado a pensar que son medievales, son de Viollet-le-Duc. Entonces, Notre Dame quedó tan, pero tan embellecida que nos costaba mucho trabajo entender qué parte era realmente medieval y qué parte era realmente de Viollet-le-Duc, porque respetó el estilo. O sea, sí hizo muchas locuras, pero respetó el estilo. ¿Sale? Porque en aquel entonces decía, no, pues es que hay que poner la neoclásica o hay que poner la barroca. Y Viollet-le-Duc rabiaba, ¿no? Y decía, no, 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 tenemos que respetar la disposición original de la catedral, ¿no? Y un gran jesuita que se llama Juan Plazaola lo interpreta de esta manera. Dice, se hizo deseable una recuperación en el doble sentido de la palabra. La rehabilitación de iglesias en estado de deterioro o de ruina y la vuelta a antiguos cánones para edificios de nueva planta. Es decir, restaurar bien las que estaban dañadas y volver a construir, como antes, las nuevas. Y esto provoca una fiebre que se llama fiebre del neogótico. ¿Sí? Que tiene muchas críticas y vean cómo lo juzga Plazaola. O sea, a pesar de las críticas de quienes entendían que el respeto a la tradición no consistía en intentar resucitar el pasado, la fiebre del revival siguió haciendo estragos. ¿Por qué? Porque este pasadismo, o sea, esto vintage, cada arquitecto lo entendía a su manera. ¿Sí? Unos con mucha claridad como Viollet-le-Duc, otros haciendo más locuras. ¿Sí? Y otro crítico, decía Raúl Rochet, decía, para las artes, lo mismo que para las sociedades, solo hay un medio natural y legítimo de reproducirse. Consiste en ser de su tiempo, consiste en vivir las ideas de su siglo,
consiste en apropiarse todos los elementos de la civilización que se hallan a su alcance. Entonces a él no le gustaba, ¿sí? Él decía, no, pero ¿por qué gótico si esto no es el siglo XIII? Tendríamos que meterle cosas más modernas. Decía, y eso es lo que hizo que el cristianismo de todas las épocas hizo que prosperara, de la cual es necesario que un día pueda decirse que tuvo su arte cristiano del siglo XIX en lugar de decirse que solo pudo reproducir el del siglo XIII. ¿Sí? No le hicieron caso y el neogótico continuó su fiebre, llegó a México, si han estado en Morelia, si han estado en Guadalajara en el Templo Expiatorio, si han estado en, ¿qué otra les gusta? Mm, hay varios templos en el Bajío, ¿no? Que tienen esta fiebre del neogótico. La Sagrada Familia en la Ciudad de México, que es de la Compañía de Jesús. O sea, también fue una fiebre internacional, duró poquito, pero sí tenía esta crítica, ¿no? De ¿por qué seguir construyendo iglesias como si esto fuera la Edad Media cuando ya no estábamos en la Edad Media, ¿no? Y bueno, la catedral continúa. Esta es de las primeras fotos de Notre Dame y ahí podemos ver el nivel de deterioro. ¿Sí? Esto es antes de la restauración de Viollet-le-Duc y muchos pintores impresionistas y un poco más contemporáneos pues la retratarán también, ¿no? Esto me gusta mucho, es de Charles Hassan, 1888, Maximilien Luche, 1901, de nuevo jugando con el color y la luz, ¿no? Matisse, Vista de Notre Dame en el crepúsculo, 1902, aquí ya se está difuminando si se dan cuenta. Edward Hopper, ustedes lo conocen por Halcones en la Noche, ¿no? También se dio su vuelta por París y la pintó. Este es de 1907, en el Museo Whitney. Dos aproximaciones de Pablo Picasso a Notre Dame, las dos de 1944. Y fotos, empiezan muchas fotos ya para trazar la historia de la catedral. Esta es la interior en 1929, durante los funerales del cardenal Dubois. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Llegado el siglo XX, la catedral ya pasó por muchas resignificaciones. ¿Sí? Entonces, hay gente que la entiende en su acepción medieval original, como un lugar de luz. Hay otras que la entienden oscura y tenebrosa, como en la novela de Víctor Hugo y en otras novelas de los autores góticos que les gustaba representarla así. Y pues todo el mundo tiene una opinión de cómo debe ser. ¿Sale? A esto, añádenle el hollín acumulado de 800 años de velas, de celebraciones litúrgicas, ¿sale? A nivel microscópico, pues todo lo que la gente deja ahí, lo que se va acumulando en las grietas, ¿sale? Entonces, es una catedral que requiere un mantenimiento tremendo, ¿sí? Y incluso llega a tiempos más contemporáneos con sus representaciones propias, ¿no? Si han jugado Assassin's Creed, pues saben que el juego tiene una representación muy fiel de Notre Dame, tan fiel que usaron el render para la reconstrucción del bosque de vigas que está en el interior, ¿no? O sea, hasta el videojuego fue útil, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la catedral va teniendo su desarrollo hasta que sobreviene el desastre, ¿no? Ahorita Gaby ya nos hablará un poquito más de los aspectos técnicos del desastre, pero nos tendríamos que preguntar por qué sigue siendo importante en un contexto histórico radicalmente distinto. Espero no escandalizar a nadie, pero tenemos que pensar Notre Dame en el contexto de una Francia post-cristiana. ¿Sí? O sea, ya es un lugar más turístico que litúrgico, a pesar de que sea sede episcopal, a pesar de las reliquias, a pesar de todo eso. La gente va a la selfie, ¿de acuerdo? Pues hay una fiebre ahí de la selfie. Eh, Platiqué en el Congreso en Michigan con una restauradora que me contó una cosa terrible. Decía, cuando salió el juego de Pokémon, la gente estaba en la catedral buscando Pokémones y brincaba en las bancas, ¿no? A mí me pareció una cosa horrible, pero lo tenía que leer como signo de los tiempos, ¿no? Y también es muy importante la catedral porque para muchas personas es su primer encontronazo con el gótico. Cualquier persona que llegue a Europa por París, pues lo primero que visita es Notre Dame y si nunca ha visto una catedral gótica en su vida, es ahí donde se lleva el impacto. Aunque después vaya a haber otras más espectaculares. Chartres me parece más espectacular que Notre Dame y aún así pues reviste su importancia, ¿no? Entonces se quema con todo el drama que implica esto.
con todos los bulos y con toda la desinformación, porque las derechas trataron de aprovechar el incendio a su favor y dijeron que fueron los inmigrantes musulmanes los que quemaron la catedral, cuando todo indica que fue un accidente del equipo que estaba ahí restaurando, etcétera. Y bueno, el resultado es este, ¿sale? El colapso es grave, no tan grave como pudo ser, ¿de acuerdo? No sé si vayas a usar estas, Gaby. No, ok. Estos son los daños principales. Afectan la techumbre de madera y plomo que al ceder provocó la caída de la espiga instalada por Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Ese fue el momento más dramático, ¿no? Cuando se cae la espiga, es cuando la gente dice, pues ya, ya valió, ¿no? Va a colapsar, ¿no? Lo que colapsa es el techo, ¿de acuerdo? Y gran parte del desastre del interior vino del plomo derretido que cayó del techo. El plomo se funde a 327 grados centígrados y el incendio supera esa temperatura al menos 100 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Colapsa hacia adentro, la madera vieja arde muy bien, y esto es una madera de 800 años. ¿Vale? Calienta el plomo se derrite, se cae dentro de la nave central, daña vitrales, daña objetos litúrgicos, salvan las reliquias, salvan muchas cosas ahí las rescatables, pero pues sí llega un momento en que cede, ¿no? Hay un documental dirigido por Jean-Jacques Anod, si lo quieren ver. Ahí cuentan cómo fueron los bomberos los que salvan la catedral enfriando las torres. ¿Sí? O sea, si el fuego se extiende hasta las torres, sí había el riesgo de colapso. Entonces, humedecen y enfrían las torres de tal manera que ya el fuego no las consume, aunque la presión de las mangueras tira gárgolas, tira relieves, tira detalles, y eso también fue muy importante a la hora de ver qué es lo que se tenía que restaurar. ¿De acuerdo? Las 8 campanas de la torre han sido limpiadas, las de la torre sur no sufrieron daños graves, se han añadido 3 más por los Juegos Olímpicos, ¿de acuerdo? Pero pues sí fue un dilema. Una cosa importante es que los conjuntos escultóricos del techo creo que se bajaron de ahí una semana o dos antes del incendio. Sí, aquí lo digo. El conjunto escultórico de 12 apóstoles y 4 evangelistas se estaba restaurando al momento del incendio. Entonces se salvaron de milagro, porque si no también hubiera sido un trancazo muy fuerte a la hora del colapso, y han sido reinstaladas ya a sus ubicaciones originales. La espiga tenía un gallo, símbolo de Francia por excelencia, ¿no? El gallo de la espiga es nuevo. En palabras de su diseñador, Philippe Villeneuve, es más un fénix que un gallo, o sea, por esta idea de resurgir de las cenizas. El antiguo, dañado, se expondrá en un museo futuro, que ahorita está en veremos, ¿de acuerdo? A pesar de las propuestas, una nueva espiga novedosa y moderna que muchos arquitectos habían propuesto, se optó por replicar tal cual como era la de Viollet-le-Duc. Seguramente vieron los renders, querían hacer un jardín allá arriba y ponerle una estructura hipermoderna con una espiga de metal y vidrio. Y a mí me entusiasmaba la idea, pero se lo dije a un amigo que es conservador, o sea, que es restaurador. Y no digo quién es porque es muy querido aquí. Y hagan de cuenta que le menté la madre, ¿no? Le dije, oye, imagínate que tenga esa cicatriz, ¿no? O sea, que se apunte hacia el cielo, así como una cosa súper moderna, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿En qué estás pensando, no? Y ahí, o sea, en esa fase post-incendio es cuando empiezan estas discusiones que ahorita Gaby va a tratar de desarrollar un poquito más, ¿no? Y Notre Dame tiene 30 arbotantes, que es los que ven en azul, que fueron imprescindibles para evitar el colapso. Se planea restaurarlos en una siguiente fase, ¿sí? La catedral no colapsa gracias a los arbotantes. Entonces, gran parte de la labor de los bomberos también fue enfriar los arbotantes, ¿sí? Entonces, eso está pendiente. Y el bosque de vigas, que ya les dije que usaron el videojuego de Assassin's Creed, es nuevo. Se necesitaron 1,200 árboles, parece que son un poquito más, son casi 2,000 para lograr su réplica y ahora cuentan con un sistema antiincendio mejorado. ¿Sí? Y bueno, hay más cosas aquí, pero lo voy a dejar aquí porque hay otro material que seguramente va a surgir dentro de las preguntas. El propósito de estar juntos aquí hoy es decir, ok, ¿qué sucede cuando algo tan grave le pasa a un monumento icónico? El diálogo que tiene que haber entre autoridades, iglesia y sociedad al momento de decir así es como se va a restaurar, ¿de acuerdo? Y una cosa importante es pensar en el futuro, ¿no? Porque ahorita los restauradores dicen, ok, pues ya la arreglamos, ¿sí?
hay dilemas ahí, por ejemplo, que tienen que ver con el botín político que puede representar Notre Dame, ¿no? Macron lo usó como una forma de apuntalar su figura, prometió que la iba a restaurar en 5 años, lo logra parcialmente, ¿no? Hay un contubernio ahí con el arzobispo de París y con un montón de organizaciones que son las que ponen el dinero, ¿no? Ahí está L'Oreal, y está el marido de Salma Hayek, y está un montón de asociaciones que están poniendo la lana y pues que no son totalmente inocentes, ¿no? Algo van a querer. Y también evaluar, y ahorita Char a lo mejor nos dice algo al respecto, pues las opiniones de los franceses de cómo queda, ¿vale? Pero sobre todo su futuro, ¿no? Porque eso es lo que más le preocupa a los restauradores. Ahorita la gran amenaza ya no es el fuego, la gran amenaza es recibir miles y miles y miles de turistas que no van a la catedral a lo que la catedral estaba planteada para hacer. ¿Sí? Entonces, el riesgo de que se convierta en un mall, el riesgo de que se convierta en un fetiche es alto. Entonces, quiero terminar esta reflexión con una parte del diario de Thomas Merton y dice lo siguiente. La perfección de la arquitectura del siglo XII no se explica con solo decir que los medievales buscaban una nueva técnica. Construían buenas iglesias porque era a Dios a quien buscaban. Y lo buscaban de un modo puro y total, de suerte que cuanto hicieron redundase en gloria a Dios. No podemos reproducir lo que ellos hicieron porque nos formulamos preguntas que ellos nunca se hicieron. ¿Cómo construir un hermoso templo según el estilo de alguna época del pasado y conforme a una serie de reglas que ya no existen? Un estilo muerto, muerto está. Y la causa de que lo esté consiste en que los motivos que lo engendraron han dejado de existir para dar paso a una situación que exige otro estilo. Se considera que una iglesia tiene que ser un residuo de otra edad. A mi entender, esa afirmación es una confesión de ateísmo. Da a entender que Dios no pertenece a todas las edades, como si la religión no fuera otra cosa que una obligada y entretenida formalidad pública, conservada desde antaño para dar un tono de respetabilidad a la sociedad humana. Merton lo dijo en un contexto donde iban a remodelar su convento gótico. Y dijo, ¿por qué gótico? Si es 1960 y tantos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La catedral va a cambiar, ¿sí? Eventualmente va a cambiar y tenemos que hacer las paces con esa idea. Si va a cambiar, que sea del mejor modo, ¿no? Y ahorita vamos a ver las propuestas que se han hecho y los escándalos que están alrededor de, sobre todo los nuevos vitrales y del mobiliario interior. Pero bueno, seguramente a la hora de las preguntas saldrán y ahí hay un par de imágenes que quiero mostrarles, pero digamos que este es el primer recorrido histórico por la catedral y ahorita Gaby pues nos va a hablar un poquito más de las implicaciones que tiene sobre la conservación del patrimonio. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Sí, ponlo ahí. Bueno, pues para com- no hay manera de completar, has dado muy buena información. ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Muchas gracias. Gracias, maestro José Luis. Pues la idea también de continuar con esta charla es más que nada ofrecer pues esta visión multidisciplinar sobre lo que vendría siendo la cultura, la historia y sobre todo esta parte simbólica que es tan importante de lo que es la catedral, ¿no? Esto vendría a ser como un complejo andamiaje que tiene sus estructuras y que además también tiene estos claroscuros de los que hablaba José Luis y de los que ahorita vamos a ir revisando. Y por eso es muy importante y eso se ve a partir de este desastre que dio la oportunidad para que antropólogos, arquitectos, o sea, se volvieran a reunir, digamos, lo que son estas estas ciencias, estas tecnologías y además estas profesiones en unión de volver a recuperar un símbolo, porque a final de cuentas, como bien ahorita se explicaba, esto viene siendo un símbolo, es una parte de la identidad ya de los franceses, es una construcción realizada en el imaginario, es un imaginario social ya instituido, como si se dijera desde
en la parte filosófica de Castoriadis, esto ya es un imaginario totalmente reconocido que ha venido siendo construido a través del tiempo y que, bueno, no solamente desde la parte de la historia del arte, de la historia de la cultura, sino también desde las otras disciplinas. Hay que hacer revisiones y sobre todo análisis y propuestas, ¿no? Más que hablar de desafíos de su restauración, pues yo creo que más bien habría de hablar de las históricas restauraciones que se hicieron, ¿no? En parte ya ahorita comentado, y es como armar un rompecabezas en 3D, ¿no? O sea, todo lo que sucedió ahí, yo creo que si lo vamos sacando por piezas, habría mucho que analizar y mucho que revisar. Y bueno, a partir de esta fecha del 2019, pues hubo muchos cambios y la propuesta que yo ahorita les voy a hacer es que hagamos una reflexión de los contextos, porque como bien ahorita nos explicaba el maestro José Luis, con respecto al siglo XII, que es el siglo, digamos, de las catedrales, de estos cambios políticos, de donde están las cruzadas y donde se empiezan a edificar estos edificios, pues tienen mucho sentido. Una catedral tiene mucho valor simbólico, no era cualquier edificio que se edificaba, ni tampoco se hacía en cualquier lugar ni en cualquier momento. Efectivamente, ya fuera por mandato real o por parte del papado, estos edificios pues conservan una fuerza simbólica que hasta la fecha la seguimos teniendo de representación dentro de lo que son las catedrales. La catedral, pues aparte de ser un símbolo, es también el lugar en donde se efectúa el culto divino. O sea, no nada más están ahí los poderes políticos, sino también lo que son los poderes religiosos. Y en esta imagen que les puse aquí, es una imagen de Baldus, es un fotógrafo que hacia 1858 está comisionado para salir a tomar las imágenes de los principales inmuebles que hoy conocemos en estos conceptos más importantes de lo que vendría siendo Francia, pues para poder empezar a reconstruir esta identidad que hay, ¿no? Que se está empezando a construir. Y en esta fotografía es importante, no sé si alcancen a ver que no aparece la aguja, esta aguja que es tan controvertida y que bueno, que también se ha vuelto un símbolo ahorita de la nueva Notre Dame, no aparece ahí. Fíjense que fue desmontada en 1786 porque en ese tiempo también amenazaba, como ahorita en el 2019, con caer sobre lo que era la estructura y también dañarla. Entonces, de alguna u otra manera, esta aguja es conservada por aproximadamente medio siglo hasta que, bueno, se empiezan a hacer estos procesos de restauración de inmuebles donde entra la presencia de Viollet-le-Duc, que ya ahorita se comentó, y bueno, donde efectivamente empieza a ser un símbolo porque ahí pues va a representarse lo que es la identidad tanto de la catedral como la de quien los salvaron ahorita en la nueva versión de Notre Dame y bueno, pues por supuesto también del esfuerzo político, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo y también ahí se pueden ver pues los daños, ¿no? Que hay en ese momento de la historia con respecto a lo que es el inmueble. Bueno, aquí lo que quise poner pues es una lluvia de ideas de lo que vendría siendo lo que se entiende o lo que se expresó ahorita a partir del desastre, cómo se considera. Recuperé, porque muchas se repiten en muchos medios, y bueno, pues podemos ver que es la obra del siglo, el surgir de las llamas, lo que decías del ave fénix o del gallo, ¿no? Que es el símbolo, historia de un rescate, ícono del catolicismo, identidad, símbolo. O sea, todas estas ideas nos vienen a dar una representación de lo que vendría siendo el valor patrimonial. En 1991 ya la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad y bueno, a partir de ahí empezamos también en este siglo a hacer esta construcción de conceptos y sobre todo de dar los valores que se necesitan a las construcciones. Ahora, esos valores, como también ahorita se hizo en la presentación, eh, no es que sean adaptados, pero son dependiendo también de la sociedad y del momento, de los contextos. Por eso es que hay algunos edificios como Notre Dame
que sí van conservándose, pero es porque estos valores temporales de los acontecimientos se van adhiriendo, por decirlo de alguna manera, a sus muros y hacen que su valor vaya realmente creciendo para conservarse como patrimonio, en el sentido que entendemos que patrimonio viene siendo pues una herencia de algo importante, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué fue lo que les puse? Bueno, hice una lista de lo que vendría siendo estos contextos materiales e inmateriales que se tienen que percibir dentro de lo que es un inmueble. Es importante dividir porque una cosa es el aspecto formal y el material, que eso tiene muchísimo valor y que eso a partir de ahorita, esta nueva reconstrucción, se aprendió mucho sobre lo que son los materiales y las técnicas. Pero, digamos, esa es la parte material o terrenal, ¿no? Acuérdense que también está la parte espiritual, que vendría siendo lo simbólico, y todos estos eventos que puse aquí, como ya comentó también José Luis, la coronación de Napoleón, pero mucho antes estuvo la coronación también de Enrique VI, que fue una provocación durante lo que fue la Guerra de los 100 años, y en su momento también la iglesia pues fue un momento de disputa, ¿no? O sea, se encontró en esa controversia, ¿no? Después, bueno, pues está esta alianza del futuro Francisco II, que iba a ser rey de Francia, también, y está mero en un contexto político de las guerras de religión. Entonces, la sobrevivencia de este inmueble también es importante en ese sentido. Bueno, el parteaguas que viene siendo lo que es la Revolución Francesa y como se comentó, bueno, pues no está la Galería de los Reyes, las campanas desaparecen, solamente queda la iglesia mayor, la de Manuel, y bueno, se empieza a hacer toda esta reestructura de este símbolo que viene siendo la catedral. Por supuesto, su máximo exponente, como ya se comentó, pues es Napoleón, pero el que juega efectivamente un papel básico es la literatura. O sea, aquí también hay que revisar varias fuentes para ver qué otros literatos, aparte de Víctor Hugo, que bueno, es el que realmente dentro de este contexto le da esta presencia y hace que se volteen los ojos hacia lo que vendría siendo. Y bueno, no podemos olvidar que también ya para la Segunda Guerra Mundial, Hitler en un momento también toma la decisión de que se van a destruir pues todos los símbolos. Ahí ya está catalogado y entendido como símbolo, ¿no? Claro, el general Scholz no sigue la orden y por eso es que tenemos ahorita la catedral, ¿no? Ahí también hay que tomar en cuenta lo que los hombres toman sus decisiones en estos momentos de contexto, ¿no? Ahora, ¿por qué esta consagración del monumento histórico? En este sentido, lo que yo les estoy aquí colocando, pues son realmente dos teóricos que manejan lo que viene siendo esta noción de monumento histórico, que viene siendo Frances Achuay, que bueno, le confiere lo que es un valor, ¿no? Como un documento histórico, como un valor estético, gracias, y también pues como un valor sensible que tiene que ver con las emociones. Está atestiguando también el valor del tiempo, que es lo que estábamos comentando, y bueno, Bayard, que también es otro teórico, también nos dice de estos usos formales, del valor del uso del patrimonio, en el sentido del valor del uso. Aquí a este patrimonio se le sigue dando el valor del uso del culto. Por eso también tiene tanta fuerza Notre Dame, porque en tiempos modernos se siguió dando ese servicio al culto. Hay algunas referencias donde la gente, la comunidad, iba en la mañana de misa de muy temprano a tomar misa antes de que entraran los primeros turistas, ¿no? Porque ya después con los visitantes, bueno, era una locura, ¿no? Creo que también luego aquí cuando visitamos la catedral nos llega a pasar, ¿no? Que hay alguna misa, alguna celebración, todo el mundo está tomando fotos, todo el mundo se cruza y bueno, la celebración se hace en la parte del coro. El coro es un lugar muy simbólico, como ahorita vamos a comentarlo, y fue el que estuvo realmente dañado con este proceso, ¿no? Y bueno, aquí por eso también volví a poner estos sucesos
que fueron marcando sobre todo esta concepción que se tiene del patrimonio y por qué a partir de Francia es donde sale esta concepción, porque después de la Revolución Francesa, pues empiezan a mencionar por primera vez esta necesidad de conservar los edificios después de tantos daños que hubo durante la Revolución. Y bueno, en 1830, durante la monarquía de Julio, hay un cambio en la concepción cultural y también empieza a haber toda este interés, ¿no? Por este tipo de edificios y surge lo que es el inspector de monumentos históricos. Aquí es en donde salen estos personajes que empiezan a investigar y empiezan a revisar edificio por edificio, ahora sí que piedra por piedra se podría decir, de qué era lo que se tendría que de conservar, ¿no? Se empiezan a hacer estos comités, estas reuniones, y bueno, pues es cuando surge este personaje Violet, porque se hace un concurso para ver quiénes van a ser los arquitectos que van a empezar, no nada más a intervenir Notre Dame, sino todos los 175 edificios que quedan inscritos dentro del catálogo de patrimonio. O sea, ya se empieza a hacer ahí un catálogo. Eso también, bueno, al paso del tiempo se reproduce en otros lugares. Aquí en México también tenemos nuestro catálogo de patrimonio, tenemos nuestros edificios y bueno, se manejan todos estos conceptos, ¿no? Y bueno, ya pasando más adelante, bueno, el fotógrafo Baldus, que es la primera imagen que salió, pues es el que se dedica a tomar todas estas imágenes. Esa es una parte de la fachada de Notre Dame, cuando fue el enlace de Napoleón con Eugenia. Entonces, lo adornaron cuando fue el bautismo, cambiaban los adornos. Entonces, de alguna u otra manera también son símbolos y son escenarios que se montaban del poder que no lo dejemos pasar, porque, bueno, esto es parte también de la historia, no nada más la parte romántica, ¿no? La parte que se podría deber, ¿no? Por eso es que aquí puse intereses políticos, pero también son intereses para hacer una reconciliación. No todo es de un lado, también está esa parte. Y bueno, en ese momento pues también ya había motivaciones científicas y estéticas de acorde al momento. Bueno, aquí intenté poner también lo que viene siendo el contexto de lo que se estaba viviendo en París, de estas reconstrucciones y de cómo, por ejemplo, en esta imagen antigua podemos ver que el apuntalamiento y lo que son todas estas estructuras para poder recuperar los espacios de Notre Dame también son históricas. O sea, no es algo que se haya colocado ahorita en el 2019, sino que es una práctica que ya se venía en estos andamios y de alguna u otra manera es parte de esta historia de estas restauraciones. Y bueno, pues tenemos el personaje que también se quedó ahí colocado en el techo porque de alguna u otra manera, pues él sí se anotó en la lista para que nos acordáramos de él, ¿no? Y bueno, llegamos a lo que es el momento del símbolo, ¿no? Esta fue una construcción que también se comentó en 1857, sobre todo cómo debería de ser la aguja, que es la que permaneció, y bueno, la caída de la aguja como símbolo en el 2019. Esta parte es importante porque tenemos que considerar que las tecnologías permitieron en este momento que diera la vuelta al mundo estas imágenes, que todos estuviéramos enterados de cuáles eran los acontecimientos y a partir de ahí, pues también hacer las reflexiones de cuántos cambios hay en el paisaje urbano. Esta imagen que les quise poner es porque en el momento en que se toman decisiones con respecto a lo que es patrimonio y qué no es patrimonio, muchos otros edificios sufren bajo estas decisiones, ¿no? Eh, no todo se puede conservar y cuando se toman las decisiones, muchos de los edificios que están alrededor de estos inmuebles desaparecen y se cambia. No solo el imaginario social de la comunidad, sino el paisaje urbano cambia totalmente y eso pues lo tenemos muy claro con las nuevas imágenes que ya tenemos del París moderno. Entonces, por eso consideré que era importante que viéramos esta parte.
Y bueno, llegamos a lo que viene a ser el punto de partida de la conversación. ¿Qué pasa después de esta reestructura que se hace dentro de Notre Dame? ¿Quiénes son los que participan? ¿Por qué es tan importante el ponerla sobre la mesa, sobre todo para poder hacer este tipo de reflexiones de quiénes son los personajes que fueron realmente los verdaderos héroes que hicieron todo esto? Están los bomberos, pero está también todo un equipo de casi 2000 personas que bajo diferentes disciplinas juntaron sus saberes, que eso es algo muy importante y muy simbólico, que un edificio haya reunido todos estos saberes en pro de poder volverlo a poner en pie. Por supuesto, hubo pagos, pero en realidad los entrevistados y las personas que participaron en este evento están realmente convencidos de que son parte de la historia, y en realidad lo son, porque van a pasar como tal. Se les hizo el homenaje correspondiente dentro de lo que fue la ceremonia, y bueno, hicieron hazañas que realmente nos asombraron, porque tecnológicamente se realizaron con maquinaria muy moderna, con robots para poder cuidar a las personas, porque ahí el lema era que una piedra se podía caer, pero no una persona, porque una piedra se podría volver a recuperar, pero no las personas. Entonces, eso también en respecto a lo que es el valor del patrimonio, también es importante porque está integrando el valor de las personas, el valor del trabajo, porque cuando revisamos este tipo de trabajos, pues siempre nos vamos sobre el edificio, ¿no? Y se nos olvida la parte humana. Y aquí algo que se rescató mucho es la parte humana, en el sentido de ir en paralelo con una restauración o recuperación, digamos, de lo que fue este inmueble. Y bueno, llegamos a la reapertura, que en realidad yo aquí considero que hay muchos claroscuros que habría que ver. ¿Qué pasó en el 2019? Bueno, estábamos en COVID. Eso no podemos cambiarlo. O sea, el hecho de que haya estado un incendio en pleno COVID es ya un punto de análisis que no se ha considerado, y creo que no hay estudios suficientes hasta el momento como para poder argumentar cuál era el contexto real dentro de un inmueble en esas condiciones. Y por supuesto que muchos de los recursos no estaban destinados para un inmueble, sino para un momento de emergencia, de una crisis donde el COVID estaba pues en pleno auge cuando fue la fecha del incendio. Que fue un descuido, que fue parte de algo provocado, bueno, eso yo creo que después se podrá ver en la tecnología, pero el contexto del COVID no lo podemos separar de un hecho que es importante en este momento, ¿no? ¿Cuál otro momento podría ser pues muy importante que yo considero que no podemos dejar de fuera cuando se hacen estos análisis? El contexto político. Macron estaba en momentos y venía arrastrando momentos políticos que lo tenían, como decimos, en la rayita, ¿no? Además, había tenido problemas también con Trump, con los Estados Unidos, porque él quería forzar que se volvieran a regresar a estas pláticas y a estos tratados sobre el tema medioambiental, sobre temas políticos, sobre temas económicos. Y por eso, de alguna o de otra manera, es tan importante cómo se hizo la reapertura. La reapertura tuvo dos protocolos: el protocolo que era, digamos, para las personas, digamos, de a pie, y lo que era el protocolo político y oficial. De ahí venimos. O sea, no hay manera de dejar esta parte, porque independientemente de todas las protestas violentas que había en el 2018, antes del COVID y ya durante el COVID, o sea, estaban en unos momentos políticos y sociales muy importantes dentro de Francia. Y luego, bueno, pues en el 2019, en plena pandemia, se le ocurre hacer estos comentarios a Macron de que había una muerte cerebral por la indiferencia de los Estados Unidos. Pues no nos debe de extrañar que cuando es la ceremonia, bueno, pues Trump está al frente, ¿no?
y podemos ver las jerarquías, ¿no? Que esto implica, porque también a través de ahí también se ve cómo van a fluir lo que vendrían siendo los apoyos internacionales, ¿no? Esto es una lectura que tendríamos que revisar un poco más de cerca, porque entre esos 1.500 asistentes, y si alguien revisó la ceremonia de reapertura, pues primero estaban ya todos los asistentes políticos, tuvieron su evento de petit comité y después se hizo la parte simbólica de que llegó el obispo, tocó las puertas y entonces ya entraron los demás. Y entonces ya salieron las personas que ayudaron en la restauración, los héroes, la foto. O sea, todo eso nos está dando una lectura de cómo se manejan también el patrimonio, ¿no? O sea, y cómo se manejan estos momentos políticos y la importancia de los contextos históricos. O sea, la historia sí son cosas antiguas, por supuesto que no podemos perder la memoria de ellos, pero esta parte de estos análisis en tiempo presente es muy importante. Y lo mismo ir jalando todos los contextos, porque no es lo mismo el contexto del siglo XIX, cuando están después de la Revolución Francesa, que cuando llegó Napoleón, que ahorita en tiempos de COVID y en tiempos de Macron. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, estas reflexiones también son importantes porque también hay un gran avance tecnológico. Siempre nos vamos en la historia con la historia del arte, la historia cultural, la arquitectura, o sea, como mucho la parte estética, ¿no? O ahorita lo que mencionábamos de toda la parte, digamos, espiritual, pero hemos olvidado que la tecnología es un gran aliado y todas las ingenierías también. Digo, qué bueno que hubo varios jóvenes y que todavía siguen participando y ojalá hubiera de muchas disciplinas porque esto implica el patrimonio. O sea, no es nada más que estemos la parte estética bonita de afuera, ¿no? O ver la historia de las religiones o de todo. O sea, esta parte también es importante, ¿no? Y entre 2015 y 2018, este profesor de arte estadounidense escaneó con su dron digitalmente toda lo que fue Notre Dame. Su trabajo, él murió posteriormente, su trabajo fue valioso, hasta no decir más, para el proceso de la reconstrucción. ¿A qué voy con todo esto? Digo, y no por el sentido de ser historiadora o hacer un trabajo de antropología, es documentar, es la importancia de dejar testimonios de los avances y de lo que se está haciendo. Y esto ayudó muchísimo. Sin esto, yo creo que no se hubiera podido hacer gran parte del trabajo de la recuperación, o se hubieran tardado muchísimo, o se hubieran hecho algunas otras propuestas, ¿no? Y bueno, también pongo sobre la mesa esto de las interacciones políticas que veníamos viendo y también interculturales, porque de alguna u otra manera, pues no nada más son franceses, digo, dentro del equipo mayoritariamente fueron franceses, pero también vinieron personas de otras nacionalidades que tenían la capacidad y la preparación para poder hacer las intervenciones y cooperaron. Hubo una cooperación internacional en una causa común. Por supuesto, esto es un símbolo global, por lo mismo, como ven, se fueron adhiriendo todas estas capas a los muros y entonces ahorita es un monumento muy sólido, ¿no? Ahora es un monumento dentro de una ciudad que también habría que analizar lo que es la ciudad, si siguiéramos algún otro teórico como es Aldo Rossi, para saber por qué son estos elementos o estos monumentos tan importantes, porque son ejes rectores de la ciudad. Entonces, no nada más se ponen ahí porque se ponían, tienen un sentido y hay que hacer un análisis de los hechos urbanos. Ah, no todo tampoco es académico, ¿no? Hay que hacer un equilibrio, ¿no? Hay que dar alternativas, hay que dar reconocimientos. Y bueno, ya para terminar y ceder la palabra, pues dejé algunas preguntas, ¿no? Bueno, yo creo que sería posible reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que se conserva? O sea, ahora, ¿por qué se conserva? O sea, porque son monumentales, o sea, y sobre todo, ¿para qué se conserva? ¿Qué uso van a tener? Porque efectivamente no todos los usos son posibles dentro de los inmuebles, se fundan o se erigen con un sentido, con una función, y al paso del tiempo esas funciones pues ya no son las que se necesitan
o se van desgastando o hay otras necesidades. Entonces tenemos que revisar los contextos y también hacer propuestas dentro de nuestro tiempo, ¿no? Y quizás ser un poco más bondadosos cuando se hacen estas críticas hacia el pasado o hacia el patrimonio, ¿no? No podemos ser tan astringentes, ¿no? Y vaya que yo soy una defensora de ciertos patrimonios a tierra y lodo, pero hay que serlo, o sea, no podemos seguir en esa línea, ¿no? Y bueno, también, ¿quién lo conserva? Porque esto yo creo que es un tema muy importante. Sí lo conservan los gobiernos, pero ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo se administra? O sea, conservar una casa, nosotros lo sabemos, es muy, muy difícil. Ahora imagínense conservar estos edificios. Como comentaba José Luis, llevan 800 años de polvo, de cera, de cuántas personas, 30,000, 40,000 personas visitan diariamente. Es una locura de cifras las personas que circulan dentro de Notre Dame. Imagínense limpiar eso ustedes cuando tienen invitados, todo lo que no se acumula, ¿no? Entonces, toda esa parte hay también que ponerla a considerar y hay también que pensar en qué alternativas podríamos tener con respecto a lo que es el patrimonio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, como decía el maestro José Luis, pues tuve la oportunidad de medio observar, pues tal vez no qué pensaban los franceses, porque en realidad solo pues como que medio caché el punto de vista de una, pero creo que para mí también fue interesante ver todo este como debate mediático que se hizo en torno a todo esto, estudio comunicación, y yo creo que por eso para mí fue inevitable. Em, pero bueno, como comenté al principio, lo primero que visité fue la Catedral de Notre Dame y sinceramente se me hizo muy raro que no hubiera gente faltando tan pocos días para que la abrieran de nuevo. Igual, como les digo, no había gente asomándose. Yo tampoco me acerqué, le tomé una foto y me fui porque no hay tanto que ver más que pues desde la calle de atrás. Pero pues bueno, la guía de tour de la Torre Eiffel, yo pues diría que tiene mi edad. Este, y pues sí, logré notar como este descontento como con los cambios modernos que sufre la ciudad, o bueno, no sé si decir que sufre, pero pues los cambios modernos que ha tenido París. Este, por un lado lo entendí porque creo que cambios modernos desentonan como con la estructura y con la estética que tiene la ciudad, pero se me hizo interesante ver cómo alguien tan joven no estaba de acuerdo con estos cambios. Y bueno, regresando a toda esta como división y debate mediático, revisando videos de YouTube y también los comentarios que hacía la gente, vivimos en una época en donde todo el mundo quiere opinar y puede hacerlo y tiene el derecho de hacerlo. Había comentarios en muchísimos idiomas y creo que también es interesante ver desde dónde la gente está opinando. Hay gente opinando en español, en inglés, en árabe, en francés. Creo que también por ahí, digo, no voy a estoquear a la gente, pero creo que estaría interesante ver de dónde están viniendo estos comentarios, porque yo me imagino que un francés no comenta igual que un americano. Em, pero es eso. Y también, bueno, por ahí vi un comentario en inglés que decía que mejor lo hubieran dejado así. Y creo que pues es también eso, que no estamos volteando a ver los avances tecnológicos que nos permiten reconstruir este tipo de cosas, de conservar pues el patrimonio y de un lugar tan icónico como la Catedral de Notre Dame. Este, pero bueno, creo que nunca vamos a poder agradar a todos. Este, yo estoy súper de acuerdo que este es un trabajo increíble y también pues con la tecnología, incluso con el videojuego que comentaban de Assassin's Creed, a mí se me hace increíble que con un videojuego pudieran haber construido esto, pero hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, creo que sería interesante pues seguir promoviendo toda esta alfabetización mediática y que la gente realmente sepa
lo que hay detrás de esta reconstrucción y no nada más una limpieza o tal vez un movimiento o una estrategia política. Y eso sería mi comentario. Y pues, bueno, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, aprovechando que creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Georgette. Sí, o sea, lo que ella peleaba más que nada era como la construcción de edificios que no combinan con la ciudad. Por ejemplo, ahí. No, pero sí, o sea, la gente peleaba justo eso, que ya no se sentía como tan acogedora, tan misteriosa, gótica, oscura como estaba antes, este, que se viera moderna, que se viera limpia, porque según esto no combina con la ciudad. Sí. Pero ahorita que estás diciendo sobre las cosas nuevas, por eso dejé un par de diapositivas de reserva, porque sabía que iban a preguntar eso. Cuando estas cosas pasan, lo ideal sería someter a concurso cualquier elemento nuevo que se le vaya a agregar a la catedral. Y aquí viene el gran dilema. Macron, en una decisión bastante unilateral, decide retirar 6 vitrales históricos para el futuro museo y poner 6 nuevos, sin preguntarle a nadie. ¿Sí? Y el obispo decide unilateralmente también cambiar el mobiliario. Entonces, si se dan cuenta, el altar ya es hipermoderno. ¿Sí? Y aquí está, miren. Todo es de bronce, es de un diseñador que se llama Guillaume Bardet y es el nuevo mobiliario litúrgico. Atril, silla del celebrante, silla lateral, altar sagrario, pila bautismal, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que sí haya entusiastas de que haya una renovación de cierto grado en un monumento como este, la molestia vino de que no le preguntaron a nadie, ¿no? Y hay un nuevo relicario para la corona de espinas, ¿sí? Que es este. Es propuesto por Sylvain Dubuisson, y bueno, es radicalmente distinto al anterior. Este todavía no se termina, este es el render, y esa es la propuesta para la manera de exponer ahora lo que queda de la corona de espinas. ¿Vale? En realidad son las ramas, porque le han ido quitando muchas espinas y las han enviado a todo el mundo. Y estos son los vitrales que Macron retira y estos son los nuevos propuestos de una artista francesa, Claire Tabouret. Trabaja para una galería norteamericana que se llama la Galería Knight y estas son sus propuestas para reemplazar estos 6 que no son medievales, son del siglo XIX, son de Violette Leduc. Y bueno, ella como artista y como artista creyente, debo decir, pues despliega sus razones, ¿no? O sea, si la buscan en internet van a encontrar entrevistas con ella da sus razones, ella trata como de defender su trabajo y dice que está más o menos de acuerdo con esta idea de la catedral gótica en perpetua construcción y en perpetua mutación, ¿no? A lo mejor la molestia viene porque no le ha preguntado a nadie, pero pues vale la pena ponerlo sobre la mesa, ¿sí? A ver, aterrícenlo aquí. Aterrícenlo en esta levítica ciudad y un día que me quieran cambiar el altar mayor de catedral, que me quieran cambiar las capillas, la capilla del Ochavo, jamás, jamás, ¿no?
pero vas a encontrar otros espacios más abiertos, donde hay un diálogo y una animación sociocultural más eficiente, y esos cambios sí son posibles, ¿no? Obviamente estamos hablando de cambios producto de un deterioro, ¿no? El argumento de Macron era que el plomo había dañado los otros vitrales y que estaban contaminados. El plomo no es radioactivo, entonces digamos que quedó en un argumento bastante hueco, y es como si Macron quisiera dejar su huella, ¿no? Entonces, el costo político puede ser fuerte si la catedral, como en un momento fue un símbolo del antiguo régimen, ahora se convierte en símbolo de una presidencia cuestionada, ¿no? Pero la parte estética, pues a mí me parece muy interesante de discutir. Sara. Ya viendo como en los cambios, yo, y tomando esto del barco del deseo que me parece, ¿no? Si a un barco le cambian todas las piezas, sigue siendo el mismo barco o no, ¿no? Y bueno, ya sabemos que las cosas en este plano pues tienen una esencia, tienen como un, ¿cómo decirlo? O sea, tienen una esencia y hasta se podría decir que tienen un espíritu, ¿no? De en qué momento ya no es Notre Dame y en qué momento ya es otra catedral, ¿no? O por qué no mejor construir algo diferente en el lugar en el que estaba Notre Dame, como en un honor y no, por qué como transgredir esta esencia que tenía la catedral. Mira, yo te comentaría desde una perspectiva muy actual, en el sentido del patrimonio que está interrelacionado y sin manera de tener un divorcio con el turismo. Es un elemento que no podemos separar. Y el turismo de masas, que es lo que realmente está sucediendo, este efecto no solamente de gentrificación, sino lo que tú estás comentando, está haciendo y se está poniendo en muchos de los casos al servicio de los visitantes, sin considerar esta parte simbólica de los ciudadanos, de quienes viven, porque por ejemplo en el caso de Notre Dame, las personas que siguen yendo a las misas temprano son los mismos desde hace 50 años. Y sí llega gente, a lo mejor extranjera, a confesarse, y los sacerdotes, que hay un sacerdote ahí que es de ambulatorio y que está entregando folletos y bueno, también haciendo su parte, ¿no? Pero a final de cuentas, toda esa esencia de un patrimonio está ahorita, en estos tiempos modernos, en manos de lo que es el turismo. Entonces, si cambian Notre Dame en pro de aras del turismo, pues va a ser un efecto de nuestro tiempo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que podría ser un contrapeso importante? La comunidad. En realidad también Notre Dame se hizo mucha recuperación en las anteriores. En esos tiempos no fue tan bien tanto en tiempos de gobiernos fuertes, sino de que las personas necesitaban tener símbolos a que estar adheridos, ¿no? Y de alguna de otra manera eso también genera una fuerza. Creo que eso sería mi comentario. Ah, no se quedó a todo el tour, porque ya se trataba de otra cosa, más la historia de París desde las 4 ventanas de la Torre Eiffel. Uno, definitivamente, siento ya somos demasiados, creo que tenemos que estar todos abiertos al cambio, saber que no todos tenemos la decisión en todo, todo afecta. Y se me hizo muy chistoso, había una persona de Nueva York, de Nueva York. Entonces, lo que mucho dijo esta chava era del edificio ese feo que hay en París, y obviamente el señor de Nueva York lo defendía. Traté de verlo desde la óptica de la chava, que pues me la imaginé como que no pensamos cuando salimos de nuestro lugar, ellos viven ahí y tienen sus historias. Entonces yo decía, bueno, a ver, esta niña
obviamente sus abuelos le platicaron de la catedral en el tiempo de Moisés, y luego los papás, y lo ven de otra forma a como yo lo veo, a que tal vez yo fui a la selfie y pues, bueno, no pude entrar, pero ella lo trae más arraigado de una forma súper diferente. Y cuando empieza a decir del edificio feo, entonces se puso así. Y entonces también me puse de este lado y dije, a ver, sí, a mí sí se me hace feo. Y ahorita explico por qué. Pero él defendía su Nueva York y también decía, pues sí, o sea, Nueva York me gusta a mí también y al señor, pues claro, pero pues él también, desde toda su historia, todo su contexto, defiende los edificios y todo. Sí, está bien. Entonces ahí se traían. Y entonces cuando ella dijo, bueno, lo único bueno que tiene este edificio es que se pueden sacar unas fotos increíbles de la catedral, de la Torre Eiffel, y entonces el otro, bueno, entonces te gusta más. Ah, bueno, traían, pero como pique, yo decía, tenemos que ser más compasivos con esto, con lo que ha vivido. Y entonces, claro, regreso a Puebla y digo, sí, son espantosos los edificios, porque yo me acuerdo de niña que de donde fuera veía el Popoyelista. Y ahora salgo y es increíble que me tengo que ir hasta Jalisco a poder cachar el Popoyelista. Entonces, como que desde ahí lo veo y me abre diferente. Ahorita, pues viendo todo esto, digo, pues sí, ni modo, pues hay gente que, pues, como el de Salma Hayek, el señor, digamos el esposo de Salma Hayek, pero bueno, Señor Pino. que ayudó mucho, y Martin, y todos los que hayan sido, y tienen que invitar a los meros meros. La misma del sur decía, o sea, sí, lo abren en 5 días, pero para la gente común en 15, porque primero son los meros del mundo, luego lo que hay que agradecerles, luego aquí mismo en París, pues hay diferentes jerarquías que quieren invitando, y en 15 días, el 23 o algo así, ya se abre a todo el mundo. Entonces, miren, no, pero sí la importancia de ser más compasivos con absolutamente todo, ¿no? Con la gente, con los edificios, y abiertos al cambio, porque no sabes que igual, y en el sueño se hubiera ido con duda. Podrían haber pasado tantas cosas, y van a seguir pasando tantas cosas, que pues, Sí, ahí hay un par de cosas que quisiera comentar. Una es el paso del tiempo. Todo eso que estamos discutiendo ahorita era realmente polémico. ¿Se acuerdan cuando inauguraron? Ustedes no se acuerdan, pero a lo mejor aquí sí se acuerdan. Cuando hicieron la pirámide de cristal afuera del Louvre. Y ahora, pues ya el Louvre se entiende con la pirámide, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas que pasan esa prueba, hay otras cosas que enfrentan una resistencia tremenda hasta que lo logramos quitar. La misma Torre Eiffel, ¿no? Pero la otra tiene que ver con lo que ustedes decían y es el riesgo de la banalización. Sí, o sea, que la cosa esté ahí, pero ya no significa absolutamente nada. Se los conté a ustedes en historiografía con la Acrópolis. ¿Se acuerdan? O sea, nunca había visto tanta gente como en la Acrópolis y era gente que iba a la selfie en el Partenón y se bajaba al Pireo porque de ahí se iba a Corfú o se iba a una de las islas a tomarse fotos en casitas blancas. Tal cual. Sí. Entonces, pero era selfie obligatoria en el Partenón y ya después irse a las casitas blancas. Y no hay más, ¿no? Pues vayan a Tlacotlalpan, ¿no? O sea, hay miles de lugares para hacer eso, ¿no? ¿Para qué ir a la selfie al Partenón? En Viena, en el Palacio de Belvedere. Entré tomando fotos como por mi casa, porque en el museo anterior sí me dejaban tomar fotos, y en ese no se toman fotos porque está el beso de Klimt. Y entonces el guía me dijo, señor, si quiere tomar fotos, puede pasar al área de selfies. Y yo, ¿al área de qué? Dijo, al área de selfies. Hay un espacio en Belvedere donde hay una réplica del beso de Klimt, donde te puedes tomar todas las selfies que quieras. Entonces tu pregunta, ¿es el beso de Klimt? No importa, importa la selfie. Y entonces ahí sí hay un problema. O sea, yo veo más problema en la banalización total y en que ya las cosas no signifiquen absolutamente nada y que solo estén ahí como vehículo de lucimiento de cierto tipo. Y otra cosa distinta es que lo estudiemos, lo discutamos y dejemos que el tiempo pase y que
de alguna manera corrobore o descarte lo que en algún momento se propuso. Y por eso es tan importante también traer la discusión hacia acá. Tenemos cosas mucho más antiguas que Notre Dame, mejor hasta más importantes, y que han pasado también por muchos cambios, a veces caprichosos, a veces muy sesudos. Aquí Gaby sabrá, Gaby tiene mucha experiencia en museos y en patrimonios y ha luchado mucho por conservar, sobre todo en Atlisco, ¿no? Y si ves el festival de insensateces, que es dialogar con un gobierno que no entiende el valor del patrimonio, y cuando ves en manos de quién cae, entonces sí se vuelve un tema para la academia, y para los que tenemos una preocupación legítima por esto. Creo que va por ahí. Perdón. Bueno, ¿hay algo Sí. más? Bueno. ¿Alguien más? Bueno, nada más como para cierre. Aquí en esta fórmula, así como al principio de lo que comentaba, de que entren todas las disciplinas y toda esta parte, hay que integrar en la perspectiva el turismo. Es muy importante hacer los estudios de patrimonio desde el turismo. eh, Digo, también hay, ahora sí anuncio aparte los estudios socioterritoriales, por eso es que son importantes, porque hacen un englobamiento de estas problemáticas. Y el hecho, lo que comentaste, es que me parece muy interesante esto del analfabetismo mediático. Me parece que aquí hay un punto clave, ¿no? Es el conocimiento. Estamos aquí por conocimiento, pero también el conocimiento traspasa tiempos y fronteras, y ahí es la importancia pues, de estos foros. Y bueno, es el momento, porque no lo hice al principio, de agradecer la oportunidad de tener esta charla, y pues gracias a los que participaron también aquí. Bien. Pues muchísimas gracias por estar y le doy lectura al reconocimiento a la maestra Gabriela Calleros Buenfil por su valiosa participación en el conversatorio Restaurando Notre Dame desde la Academia el día 30 de enero del presente año en la Universidad Iberoamericana Puebla. Firman la maestra Ana Lidia Flores Marín, directora del departamento, y un servidor, coordinador de la literatura, de la licenciatura en Literatura y Filosofía. David. Y a María del Rosario Mejía González por su participación como moderadora en el conversatorio Restaurando Notre Dame de la Academia en el mismo día en la Universidad Iberoamericana Puebla. La verdad nos hará libres, firman Ana Lidia y un servidor. Gracias, Char. Y tenemos un regalo para ustedes. Gracias. Es que me hizo favor de pasármelo y ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estén pendientes de nuestras redes. Vamos a tener más eventos y más cuestiones interesantes durante todo el semestre. Gracias, Ana Lidia, por venir. Gracias a los asistentes. Nos vemos muy pronto. Gracias. Queda poquito, ¿no? Con el reconocimiento. ¿Ah, sí? Nos podrás hacer de sacarla. Adiós, nos vemos la semana. Gracias. Gracias.